Bueno, buenos días a todos nuevamente. Morán les da la bienvenida al webinar del día de hoy. Es un gusto contar con la asistencia de todos ustedes. Bienvenidos. El tema que tenemos para hoy en nuestra sesión es fortalezca la cultura de gestión de riesgos de su organización con la implementación de SagriLab. Este tema ha sido de gran acogida dentro de todos nuestros clientes, por eso quisimos traerlos de una manera oportuna. Les damos la bienvenida a todos nuevamente y damos inicio a nuestra sesión. Los expositores que nos acompañan el día de hoy es Claudia Solano, socia de la División Legal, Ivonne Benítez, Controller de Gestión, y David Forero, Senior de Compliance. Bienvenidos a los tres expositores, muchas gracias por acompañarnos. Dentro de la metodología del evento del día de hoy, vamos a contar con un correo habilitado para las preguntas que surjan de la temática que vamos a tratar. El correo les agradecemos tomar en este momento nota, es legal@moran.co. Allí nuestros expertos van a estar muy atentos a las preguntas que se deriven de la temática. Para esto les agradecemos que por favor nos diligencien nombre de la compañía de donde nos están abordando, el cargo de la persona, nombre de la persona y pues claramente la inquietud que se presentó con respecto a nuestro tema del día de hoy. Les recuerdo entonces nuevamente legal@moran.com. Como ya nuestros asistentes frecuentes conocen, nosotros al finalizar el evento siempre hacemos el evento de nuestra encuesta de satisfacción. Si alguno de ustedes tiene habilitado el código QR en sus celulares, les agradecemos tomar una captura de pantalla de este código QR que tenemos en pantalla en este momento. Acá les va a dar un link de acceso a la encuesta. Allí vamos a tener tres módulos, digamos que dentro de la encuesta como tal. La primera va a ser la calificación de la experiencia del evento. Como todos ustedes saben, es para nosotros muy importante conocer la retroalimentación que tienen acerca de nuestro modelo de capacitación y actualización a clientes. El segundo es interés en servicios de asesoría derivados de la temática del webinar o de la temporada que estamos en este momento viviendo. Y el tercero va a ser interés en nuestros próximos eventos. Entonces, para las personas que tengan el código QR habilitado, los invitamos a tomar una captura de pantalla. De no ser así, finalizando el evento, vamos a enviarles a los correos a los cuales se hicieron pues, el registro del evento. Allí va a llegarles automáticamente una vez cerremos el evento. En cuanto a nuestros próximos eventos, queremos informarles que, como ya muchos de ustedes saben, está en tránsito la próxima reforma tributaria. Cuando ya el proyecto de ley esté tramitado con el gobierno, posterior, digamos que ya 8 días después de este trámite ante el Estado, pues vamos a estar haciendo nuestro próximo webinar. Entonces los invitamos a estar muy atentos a sus correos electrónicos, a nuestras redes sociales, en donde publicaremos la invitación a este webinar, pues de una temática bastante importante para todos nuestros clientes. Dicho esto, les informamos las fechas de nuestros próximos webinars. El primer tema que vamos a tratar posterior a este evento va a ser devoluciones de impuestos, el cual realizaremos el 11 de mayo. El siguiente será tendencias de fiscalización el 25 de mayo y cerraremos el semestre con ineficiencia de declaraciones el 10 de junio. Entonces están todos cordialmente invitados a estos eventos y les agradecemos estar muy atentos a sus correos y a nuestras redes sociales para, pues digamos que cuando tengamos ya fecha definida de nuestro webinar de reforma tributaria, puedan ustedes inscribirse. Les recordamos que el propósito de este webinar es de carácter informativo. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin por nuestras firmas. Nada de lo que se exponga o se responda podrá ser considerado asesoría legal, pues cada caso empresarial requiere un estudio y discusión previa y no se refiere a ningún asunto particular de nuestros clientes en cumplimiento de nuestros protocolos de confidencialidad. Dicho esto, agradecemos nuevamente la asistencia y la puntualidad de todos ustedes en este evento. Ivonne Benítez, muchas gracias Ivonne, bienvenida. Adelante con la presentación. Bueno, buenos días para todos. Agradecemos a toda nuestra audiencia que nos acompaña la mañana de hoy.
a nuestro webinar Fortalezca la cultura de gestión de riesgo en su organización con la implementación de SagriLab. La razón por la que decidimos estructurar esta charla para ustedes el día de hoy se fundamenta principalmente en dos elementos. El primero es que hay un número importante de compañías que desconocen la obligación de implementar estas medidas en sus organizaciones. Esto como consecuencia de que con la última normatividad emitida por la Superintendencia de Sociedades en diciembre del año pasado, la superintendencia amplió de manera importante y significativa el universo de compañías que tenían que implementar estas normas. Antes las compañías obligadas eran compañías de un tamaño considerable, estamos hablando de empresas que facturaban más de 100.000 millones de pesos. Con la modificación en la normatividad, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, se bajaron las bases y eso generó que un universo o que un número importante más bien de compañías quedaran obligadas a la implementación de este sistema de prevención de lavado de activos y de pues, control de fenómenos delictivos. Y el segundo elemento es sensibilizar a los empresarios y a los miembros de la administración de las compañías, principalmente las que nos acompañan el día de hoy, en que es importante asegurar que sus empresas administren el riesgo, tener un plan de prevención claro que les permita mitigar los riesgos en sus organizaciones y que esto genere, o que más bien impida, que sus compañías sean utilizadas como un instrumento para celebrar fenómenos delictivos. Hemos conocido casos, voy a citar unos que han sido muy sonados de compañías que se han visto afectadas por el lavado de activos, Droga La Rebaja, que a través de esta empresa narcotraficantes lograron blanquear cantidades importantes de dinero. El carrusel de la contratación, dirigido por un exalcalde de Bogotá que se alineó con contratistas y empleados públicos para defraudar la ciudad. Un caso muy sonado que fue el caso de las azafatas de Avianca, que fueron mujeres que aprovechaban su labor para camuflar dinero que ingresaba al país sin ningún tipo de explicación ni control. El caso de MG. Y como estos casos que acabo de citar, hay muchos más. Estos casos han sido los más sonados porque han sido casos que han involucrado a empresas de un tamaño importante. Sin embargo, hay empresas del sector real con tamaños como nuestra organización o como su organización que también se han visto afectados con estos temas reputacionales. Todas estas situaciones claramente generan una afectación reputacional en las organizaciones que se ven involucradas en estos escándalos, adicional a que también generan una problemática en la economía de nuestro país. Esperamos junto con Claudia Solano, nuestra socia de servicios legales, y con David Forero, nuestro coordinador de compliance, poderlos ubicar rápidamente en un recorrido y un resumen ejecutivo de la normatividad a la que están obligados para que ustedes tengan las bases normativas elementales y con ese contexto saber cómo poder abordar este proceso en sus organizaciones. Entonces, el tema o la agenda que vamos a tratar hoy en un primer capítulo es todo el marco legal de todos los temas de SagriLab, incluyendo también un contexto de qué es el SagriLab, porque muchos a estas alturas desconocen qué significa y cuáles son los elementos sobre los cuales gira el entorno del SagriLab. Vamos a tener en un segundo tema a cargo de David toda la explicación de lo que significa gestionar los riesgos en la organización. Y esto es un tema muy importante porque es que de la gestión del riesgo depende todo el sistema. Y por último, les voy a explicar cuáles son los requisitos y las funciones de oficial de cumplimiento. Este ha sido un tema que ha suscitado bastantes preguntas en diferentes organizaciones. Aquí les queremos aclarar unos temas específicos. Les vamos a hablar del régimen abreviado para pequeñas y medianas empresas y vamos a terminar con unas recomendaciones finales. Entonces, bienvenidos nuevamente y adelante, Claudia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ivonne, por la introducción. Voy aquí a compartir mi presentación. Bueno,
Entonces, como lo mencionó Ivonne, para empezar vamos a hablar sobre qué es el SAGRILAF y cuáles son sus objetivos. Entonces, es importante tener en cuenta que SAGRILAF es un sistema de autocontrol y gestión de riesgos integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de autocontrol? Es que las empresas, en este caso las empresas del sector real, puedan mitigar los riesgos asociados a estos fenómenos delictivos que acabo de mencionar, que son riesgos que no solo pueden ser operacionales y legales, sino también riesgos reputacionales y de contagio que se pueden presentar dependiendo de la operatividad de la compañía. Adicionalmente, estos riesgos pueden afectar la economía y el buen nombre de la empresa, lo que genera que tenga unos efectos en la competitividad, productividad y perdurabilidad de la empresa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no hay que ver el sistema SAGRILAF como simplemente una norma que hay que cumplir porque así lo está solicitando la superintendencia, sino también como una forma de ser más competitivo y de vernos mejor y más corporativos frente a terceros. Entonces es importante tener esto en cuenta. Adicionalmente, con este sistema se busca proteger el tejido empresarial y la economía del país. ¿Cuáles son como esos elementos importantes que hay que tener en cuenta para el sistema? Y es que las sociedades comerciales, dentro de las cuales se incluyen también sucursales de sociedades extranjeras y las empresas unipersonales, que la circular de la Superintendencia de Sociedades ha llamado como las empresas obligadas, deben crear políticas y matrices que le permitan a la compañía identificar, segmentar, calificar e individualizar y controlar los factores de riesgos, y todos estos factores de riesgos están asociados a que la empresa pueda ser utilizada como medio para el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, que con este sistema lo que se busca es eliminar o disminuir las probabilidades de que las empresas sean utilizadas como medios para estos fenómenos delictivos. Ya habiendo explicado un poco de qué se trata SAGRILAF, vamos a hacer un breve resumen del marco legal de SAGRILAF y aquí nos vamos a centrar como en las principales normas que hablan o que han tocado este tema desde el año 2016. Tenemos, la ley que reguló el procedimiento para la publicación y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las listas vinculantes para Colombia. Estas listas vinculantes son aquellas listas donde se encuentran personas o empresas que están asociados a temas de lavado de activos, financiación del terrorismo, y son listas restrictivas que han sido determinadas por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Posteriormente, tenemos que en el 2012, Colombia, como miembro de la GAFI, que ahora les voy a explicar de qué se trata esta organización internacional, pues se adhirió a las 40 recomendaciones relacionadas con los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva. Posteriormente, en el 2014, encontramos que el Código Penal, a través de una de sus reformas, determinó el deber de denunciar este tipo de fenómenos delictivos, y ya la Superintendencia de Sociedades, a través de su circular básica jurídica en el capítulo 10, determinó cuáles eran las empresas obligadas a implementar en su momento lo que era SARLAF.
ya en el 2020, en diciembre de 2020, este capítulo 10 de la circular fue modificado y aquí es donde entra lo que hoy conocemos como SAGRI-LAF y se determinan cuáles son las empresas obligadas, porque de alguna manera lo que sucedió fue que se amplió la base de las empresas que estaban obligadas. Como lo mencionó en su momento Ivonne, pues antes esto era un tema para empresas muy grandes, pero ahora, como lo vamos a ver más adelante, pues ya muchas empresas, de acuerdo a su nivel de ingresos o a su nivel de activos, pues están obligadas a implementar este sistema. Como les mencioné, Colombia es miembro, entre otros, de 2 organismos internacionales como lo son la GAFI y la ONU, que han llevado a que Colombia, a través de diferentes normatividad, pues tenga que implementar este tipo de políticas asociadas a combatir estos fenómenos delictivos relacionados con el lavado de activos. Entonces, está la GAFI, que tiene como propósito desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Y la ONU, como ya lo mencioné, pues ha determinado a través de circulares y resoluciones cuáles son esas listas restrictivas que se deben tener en cuenta para efectos de mitigar los riesgos. Entonces, Colombia, pues como miembro de estas 2 organizaciones, pues ha adherido las recomendaciones de las mismas. Bueno, ahora vamos a hablar de las generalidades, dentro de lo cual tocaremos el tema de los obligados, la ampliación de las bases, como ya lo mencioné, y las fechas de vencimiento y obligación de reportes. Entonces, ¿quiénes son o cuáles son los sectores que se encuentran obligados a implementar SAGRI-LAF? Tenemos aquí empresas del sector inmobiliario, comercializadoras de metales y piedras preciosas, empresas de servicios jurídicos y contables, las empresas del sector de la construcción, empresas de servicios de activos virtuales y lo que ha establecido la circular es que aquellas empresas que están sujetas a vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, que tengan unos ingresos anuales o activos totales con corte al 31 de diciembre iguales o mayores a 40.000 salarios mínimos, pues también estarán obligadas. Es decir que esto nosotros lo llamamos como otros sectores que pueden ser relacionados con cualquier tipo de industria. También estarán obligados a implementar el sistema. Ahora bien, estos sectores obligados sí, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos y están relacionados con su nivel de ingresos y sus activos. En este sentido, las empresas de servicios de activos virtuales estarán obligadas siempre y cuando tengan ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos o activos iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos. Por su parte, las empresas del sector inmobiliario, las comercializadoras de metales preciosos, las empresas de servicios jurídicos y contables y las empresas del sector de construcción estarán obligadas siempre y cuando tengan ingresos anuales totales con corte al 31 de diciembre iguales o mayores a 30.000 salarios mínimos. Aquí es importante tener en cuenta que la circular externa de diciembre de 2020 estableció como plazo para la implementación el 31 de mayo de 2021. Sin embargo, recientemente, y esto es el 9 de abril del 2021, salió una nueva circular de la Superintendencia de Sociedades que amplió este plazo y este plazo quedó para el 31 de agosto de 2021 y esto suponemos, por lo que decía Ivonne al principio, pues muchas empresas no tenían conocimiento que debían implementar este sistema. Entonces, seguramente por eso la Superintendencia ha decidido ampliar este plazo. Existen algunos sectores que independientemente de su nivel de activos o su nivel de ingresos, igual están obligados a implementar el sistema por ser pues unos sectores de alguna manera de vigilancia especial, que son las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial, las sociedades operadoras de libranzas, las sociedades que llevan a cabo actividades de mercado multinivel, los fondos ganaderos y las sociedades que realicen actividades de factoring.
Estas sociedades, independientemente de su nivel de ingresos o de activos, pues están obligadas a implementar SAGRI-LAF y también están obligadas para hacerlo el 31 de agosto de 2021, de acuerdo pues a la circular reciente del 9 de abril. Aquí, en un principio, la circular de diciembre de 2020 estableció que las sociedades obligadas tenían que reportar esta obligación a más tardar en junio de 2021, en la semana del 21 al 25, y esto dependía o depende de los 2 últimos dígitos del NID. No obstante, nosotros lo que suponemos es que la superintendencia tendrá que sacar alguna aclaración a la circular o alguna reforma a la circular donde modifique esta fecha, toda vez que la circular reciente del 9 de abril no determinó nada, pero seguramente tendrán que determinarlo, pues porque esta fecha es anterior a la fecha de vencimiento que está establecida para agosto. ¿Cuál es el régimen sancionatorio? O sea, es importante tener en cuenta que esto, si no se cumple, pues conlleva unas sanciones que no son solo económicas, sino sanciones administrativas. Las económicas pues están representadas en los 200 salarios mínimos que puede imponer la Superintendencia de Sociedades, y esto es algo que ha determinado ya desde hace mucho tiempo la ley 222 de 1995, y es que la Superintendencia de Sociedades podrá interponer sanciones para aquellas sociedades que no cumplan con lo establecido en la ley, en sus estatutos o en las demás resoluciones o circulares que establezca la superintendencia pues como entidad de vigilancia y control. Esta es una, digamos, una sanción económica, pero también existen sanciones administrativas. ¿Por qué? Porque la superintendencia de sociedades tiene la facultad de iniciar investigaciones administrativas en las sociedades y a través de solicitud de documentaciones, realiza su respectiva investigación, y si se evidencia que la sociedad no está cumpliendo con lo que debe cumplir, pues emite resoluciones donde no solo interpone sanciones a los administradores que pueden estar representados también en sanciones económicas, sino que eso puede llevar a la remoción del cargo de aquellas personas, en este caso, que están obligadas a velar porque el sistema se esté llevando de manera adecuada. Entonces es muy importante tener en cuenta que esta obligación conlleva sanciones económicas y administrativas por no cumplir. Bueno, ahora vamos a hablar de esos elementos del SAGRI-LAF, que son los elementos que hay que tener en cuenta para la implementación del sistema. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? El primer elemento que nos trae la circular es el diseño y aprobación del sistema, y ahora voy a entrar a explicarles de qué se trata. La auditoría y cumplimiento, la divulgación y capacitación y la asignación de funciones a responsables. Estos son los elementos obligatorios que tienen que ser incluidos en el sistema que se vaya a adoptar al interior de las compañías. Entonces, en relación con el diseño y la aprobación de SAGRI-LAF, es importante tener en cuenta para ese diseño del sistema algo que la circular ha llamado como materialidad. ¿Y cuál es esa materialidad? Son las características propias de la empresa y de su actividad, es decir, el entorno en el que se mueve la empresa, su operatividad, y con base en esto, pues poder determinar cuál es el nivel de riesgo de la empresa relacionado con el sector económico y con la operatividad de la empresa, porque seguramente no es lo mismo ser, no sé, un supermercado que tiene muchos clientes, pero que son clientes muy pequeños, a ser, por ejemplo, una empresa de servicios jurídicos que puede tener de pronto no tantos clientes, pero sí puede tener más riesgos de estar relacionada con estos fenómenos delictivos debido a estas terceras personas. Entonces es muy importante tener en cuenta ese entorno de la empresa para poder de alguna manera identificar esos riesgos, y con base en la identificación de los riesgos
se debe elaborar una matriz de riesgos donde se hace la evaluación, identificación, individualización y segmentación del riesgo relacionado con lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Una vez esté diseñado este sistema, debe ser aprobado por la junta directiva, es decir, el proyecto del sistema debe ser presentado en conjunto por el oficial de cumplimiento y el representante legal, y la junta directiva deberá aprobarlo y constar esta aprobación en un acta. En caso que la empresa no tenga junta directiva, como sucede hoy en día en muchas empresas, pues el órgano encargado será la asamblea de accionistas. Es decir, aquí es muy importante tener en cuenta que esto no es un tema que yo le delego a una persona al interior de la compañía, o como hemos visto en algunos casos que se lo delegan o al contador o al financiero y ya. No, aquí, como vamos a ver más adelante, el máximo órgano social, el representante legal y el que estar involucrados en el diseño, aprobación e implementación de este sistema. Ahora bien, en relación con la auditoría y el cumplimiento, es importante tener en cuenta que con el fin de que las empresas obligadas tengan un responsable de la auditoría y de verificar que se esté cumpliendo con el SAGRILAF, pues se debe designar un oficial de cumplimiento, que más adelante Ivonne nos va a, digamos, a detallar un poco cuáles son las características de ese oficial de cumplimiento. Y digamos, en términos generales, esta persona, ¿qué es lo que va a hacer al interior de la compañía? Pues será el responsable de auditar y verificar el cumplimiento del sistema. Para esto, la empresa, ¿qué deberá hacer? Pues la empresa está obligada a certificar que el oficial de cumplimiento cumpla con todos los requisitos que exige la normatividad. Asimismo, deberá informar dentro de los 15 días hábiles siguientes a su designación el nombre de esta persona, la identificación, el correo electrónico y el número telefónico del oficial de cumplimiento, y deberá remitir la hoja de vida del oficial de cumplimiento con copia del acta de la junta directiva o del máximo órgano social en el que conste su designación. Asimismo, la empresa tiene que disponer de todos los medios operativos, económicos, físicos, tecnológicos y de recursos para que se pueda implementar el sistema y adicionalmente pues que funcione como está establecido en sus manuales y en sus políticas. También es importante tener en cuenta que para que el sistema haga parte como de la cultura organizacional de la compañía, pues debe contener un régimen sancionatorio para los empleados, administradores, asociados y terceros. También en relación con el oficial de cumplimiento, la circular de la Superintendencia de Sociedades pues ha determinado que para evitar pues la suspensión de las actividades de este oficial de cumplimiento, es importante que las empresas evalúen si es necesario o no designar un oficial de cumplimiento suplente. No es obligatorio, pero pues dependiendo de la operatividad de la empresa, pues es importante determinar si eso no es necesario esta designación. Bueno, ahora en relación con el elemento de divulgación y capacitación, lo que ha dicho la Superintendencia de Sociedades es que el SAGRILAF deberá ser divulgado dentro de la empresa y también a las partes interesadas. Y esto, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de capacitaciones que deben tener una frecuencia necesaria para que el sistema funcione como debe funcionar. Sin embargo, la Superintendencia ha dicho, no obstante, la frecuencia que la empresa determine, pues deberá ser mínimo una vez al año y deberá existir constancias de la realización de esa capacitación, quiénes son los empleados que acudieron, qué cargo tienen, quiénes son los asociados o las partes interesadas, y todo esto con la finalidad de dar cumplimiento al SAGRILAF para identificar las operaciones sospechosas, inusuales y su reporte. Es decir, con esta divulgación y capacitación, las personas al interior de la empresa deben estar en la capacidad de poder identificar operaciones sospechosas
e inusuales. Y que esto pues precisamente haga parte de la cultura organizacional de la compañía. Ahora, digamos que para finalizar esta primera parte, el sistema ha determinado una asignación de funciones a responsables, que ahora vamos a detallar quiénes son esos responsables. Y es que las empresas obligadas a implementar SagriLab deberán establecer y asignar de forma clara a quién le corresponde el ejercicio de las facultades y funciones en las distintas etapas de la implementación de SagriLab, y deberá determinar cuáles son esas reglas de conducta que orienten no solo a las empresas, sino también a los trabajadores, a los asociados, a los administradores, a los vinculados y a las partes interesadas. ¿Esto con qué finalidad? Pues para que la empresa pueda tener un instrumento que le permita tomar decisiones de manera informada para mitigar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y lo que se busca con esta asignación de funciones a los responsables es que con la interacción de todos, pues haya un adecuado funcionamiento, cumplimiento y efectividad del sistema. Entonces, ¿quiénes son esos responsables? En primera medida, pues la junta directiva o el máximo órgano social. ¿Y cuáles son esas funciones estratégicas y de alto nivel que definen las pautas del sistema? Aquí digamos que son más las que trae la circular, pero quisimos traer las más importantes, y es que la junta directiva o el máximo órgano social debe garantizar los recursos para el correcto funcionamiento de SagriLab. Debe analizar los reportes que presente el representante legal en relación con el sistema, analizar los reportes de funcionamiento del sistema presentado por el oficial de cumplimiento. Tendrá que aprobar el SagriLab y el manual de procedimientos, establecer y aprobar la política de lavado de activos, financiación de terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, hacer seguimiento a las recomendaciones del revisor fiscal, que más adelante vamos a ver cuáles son sus obligaciones o sus facultades dentro de este sistema, y establecer los criterios para aprobar la vinculación de contraparte cuando esa contraparte sea una persona expuesta políticamente. Y es que pues la circular determina o define quiénes son esas personas expuestas políticamente, que de alguna manera pueden llegar a generar mayor riesgo a las sociedades, mayor riesgo relacionado con estos fenómenos delictivos, y por eso pues la circular ha determinado que hay que establecer cuándo sí y cuándo no se aprueba la vinculación de este tipo de personas como contraparte. En relación con el representante legal, pues aquí también, como les mencionaba, el representante legal tiene unas funciones que son unas funciones importantes, y por eso la implementación de este sistema pues no se puede dejar en manos de cualquier persona, y por eso es importante que estas áreas o estos órganos estén involucrados en la implementación del sistema, porque pues si no, en el caso del representante legal, esto podría acarrear no solo, como les dije, sanciones económicas, sino también pues la remoción de su cargo por no cumplir con las obligaciones que ha establecido la superintendencia como entidad de vigilancia y control. Entonces, dentro de las obligaciones, pues el representante legal deberá presentar al máximo órgano la propuesta de SagriLab con el oficial de cumplimiento. Tendrá que estudiar los resultados de la evaluación del riesgo de lavado de activos, financiación de terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Asignar los recursos necesarios para implementar el sistema. Brindar apoyo al oficial de cumplimiento con el diseño, dirección y supervisión y monitoreo de SagriLab. Es decir, en esta primera etapa
donde muchas empresas tienen que diseñar todas sus políticas relacionadas con SAGRILAF, pues el representante legal deberá estar involucrado porque son las funciones que le ha establecido la norma. Asimismo, deberá presentar al máximo órgano social los reportes, las solicitudes y las alertas que se presenten en el desarrollo pues ya o en la implementación de este sistema. En caso de que no exista junta directiva, también será obligación del representante legal proponer quién será el oficial de cumplimiento para que sea nombrado, en este caso por la Asamblea de Accionistas como máximo órgano social, y deberá verificar que los procedimientos de SAGRILAF se desarrollen pues de acuerdo a las políticas que ha implementado la compañía relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, como pueden ver y como ya les dije, el representante legal debe estar muy involucrado en la implementación del sistema y posteriormente en su monitoreo para que el sistema esté funcionando como debe ser. Para finalizar esta primera parte, pues también es importante tener en cuenta que el revisor fiscal tiene unas obligaciones que ha establecido la norma y recordemos tengamos en cuenta que el revisor fiscal en su calidad de contador público, pues debe dar fe pública y lo que se establece o establece la ley 43 que rige esta profesión de contadores públicos es que tiene un deber de denuncia como si fuera un servidor público. Entonces, pues con base en esos deberes y en esas facultades que tienen los contadores públicos, pues tienen la obligación de reportar a la UIAF las operaciones que se encuentren como sospechosas y debe prestar atención a los indicadores que puedan dar lugar a sospecha de un acto relacionado con un posible lavado de activos, financiación del terrorismo o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, seguramente muchas empresas van a notar ahora que los revisores fiscales van a poner alertas, o bien porque no se implementa el sistema estando obligado a implementarlos, o bien porque ya dentro de la implementación del sistema pues se encuentren algunas alertas relacionadas con estos fenómenos delictivos. Entonces, pues estará la primera parte relacionada pues como con el enfoque legal del SAGRILAF, y ahora le voy a dar paso a David Forero, quien les va a hablar ya sobre la gestión de riesgos. Gracias, Claudia. Buenos días para todos los asistentes. Les agradecemos su presencia en este webinar. Entrando en materia en cuanto a lo que se refiere a la gestión del riesgo en las organizaciones, vamos a ver primero qué es la gestión del riesgo, qué es el riesgo, qué es la gestión del riesgo, cuáles son las metodologías de gestión de riesgo más conocidas, y vamos a dar unos ejemplos de gestión de riesgo por modelos de negocio. También vamos a ver las etapas del SAGRILAF, la debida diligencia y la debida diligencia intensificada, y el reporte y monitoreo del sistema. Entonces, el riesgo. Todos hemos escuchado acerca del riesgo, pero técnicamente, ¿qué es? La definición de la ISO 31000 en el 2018 nos dice que el riesgo es el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Pero además incluye en este concepto el riesgo positivo. Cómo de alguna forma todos los riesgos tienen oportunidades y si se gestionan se puede sacar provecho del mismo riesgo, ¿cierto? Mientras que la definición del modelo de control interno más reconocido a nivel mundial, COSO, en 2017, su última edición, define el riesgo como la posibilidad de que pueda ocurrir un evento que afectará negativamente la consecución de algunos objetivos de la organización o de los objetivos de la organización como tal. ¿Y qué es la gestión de riesgos? Bueno, la gestión de riesgos son todos aquellos mecanismos que nos permiten de forma integral y estructurada identificar y evaluar el nivel de exposición al riesgo que tiene la compañía y cómo esto puede afectar la consecución de los objetivos. ¿Cierto? Entonces,
Les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana y cómo nosotros gestionamos los riesgos, nosotros como personas gestionamos los riesgos sin darnos cuenta muchas veces todos los días. Un ejemplo claro puede ser la compra de un vehículo en este caso ya usado. Vamos a tomar este ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar un vehículo, ¿qué hacemos? Vamos al mercado, comenzamos a buscar, definimos unas características sobre las cuales decidiremos comprar el vehículo en este caso, ¿cierto? Y entonces comenzamos conociendo el contexto. ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Cómo? ¿Cuál es el que más me llama la atención? ¿Cierto? Definimos una estrategia y básicamente comenzamos a identificar riesgos. ¿Qué riesgos podemos identificar? Que el carro que queramos adquirir no esté siniestrado, que no tenga de pronto multas o sanciones pendientes, que no pertenezca a personas las cuales tengan de pronto una dudosa reputación, ¿cierto? Que otros tipos de riesgos como económicos, que el carro efectivamente sí funcione y de pronto no estemos pagando algo que no funcione, ¿cierto? Entonces estamos haciendo allí en este momento una evaluación del riesgo. Estamos identificando qué riesgos podemos tener, los estamos analizando, de cierta forma los estamos midiendo, qué tanto impacto puede tener la materialización de estos riesgos en el objetivo de conseguir el vehículo que quiero conseguir, ¿cierto? Después lo que hacemos básicamente es tratar el riesgo. Entonces miramos mediante una empresa de seguros si ha tenido siniestros o no este vehículo, ¿cierto? Hacemos un peritaje, miramos que no tenga multas o sanciones en las páginas pertinentes en donde allí se puede hacer y miramos las medidas asociadas al riesgo. Entonces de pronto encontramos alguna debilidad, este carro sí de pronto fue siniestrado, pero lo reparó el concesionario y se encuentra en óptimas condiciones, el peritaje ha definido que está bien. Entonces ya ahí tomamos unas medidas asociadas al riesgo, ¿vieron? Hicimos el peritaje, tuvimos en cuenta ciertas cosas para que podamos decidir si continuamos o no. Luego después de esto entonces comunicamos qué es lo que hacemos ahí. Voy a definitivamente comprar este vehículo, ¿cierto? Revisamos que efectivamente todo lo que vimos previamente, efectivamente esté, que el carro en los últimos 2 días que hice la evaluación no haya sido estrellado, no tenga un problema adicional. Informamos ya a nuestros socios con los que vayamos a hacer la compra o a toda la organización, en este caso, pues sería en el ejemplo a la pareja o la persona que vaya a estar de acuerdo con esta decisión. Y básicamente hemos visto cómo aseguramos el proceso de compra de un vehículo, en este caso de segunda. ¿Cierto? Esto para darles un ejemplo de lo que es la gestión de riesgo y cómo la aplicamos a diario. Si la aplicamos a diario, ¿cómo no la hemos de aplicar en las organizaciones? Seguimos hablando con unos ejemplos acerca de lo que es los riesgos por modelo de negocio. Básicamente, con un tema de actualidad, el COVID-19, hemos visto cómo este riesgo al materializarse, estos riesgos han sido, en el Foro Económico Mundial se hace un listado anual de riesgos en donde en la 8ª posición, si no estoy mal, en el año 2018, se dio que el riesgo de una pandemia mundial pues podía afectar significativamente la economía mundial. Este ocurrió, muchas empresas ni siquiera teníamos idea de que esto podría ser así. Y entonces cogimos algunos sectores de la economía y miramos su afectación. Como por ejemplo en los sectores de la salud, las condiciones fueron propicias para el crecimiento y las ventas, ¿cierto? Pero además, por otro lado, hay unos riesgos emergentes que fueron, por ejemplo, la exposición a riesgos operativos, como a medida de que opero, despacho más, puedo tener más reclamaciones, puedo tener más materias defectuosas, más productos defectuosos, cómo puedo tener de pronto más PQRs y cómo me adelanto a ello para poder gestionar este riesgo y prevenir, mitigar, transferir, simplemente gestionar este riesgo. También en el sector de comercio online, a pesar de que el aumento en ventas fue de un promedio del 20% en el último año, vemos como en algunos sectores como los deliveries de comida, los domicilios de comida, vemos que se aumentó en un 80%. Y aquí una paradoja porque vemos
cómo a pesar de que se aumentaron los domicilios, los restaurantes no estaban preparados para este cambio. Y entonces comenzamos a ver que a pesar de que se aumentó la demanda por domicilios, se disminuyó el ingreso principal, que era la atención al cliente físico. Entonces allí no se vio este riesgo, no lo gestionamos y lo que pasó es que básicamente tuvimos que empezar a operar de otra manera. Las empresas que no cambiaron, no se adaptaron, pues simplemente tuvieron que desaparecer del mercado. En otros casos, como la hotelería y el turismo, vemos como la disminución de ventas obligó a las compañías a tomar nuevas alternativas, como por ejemplo lo que vemos en los hoteles hoy en día de pasa tu cuarentena, nosotros te damos otra noche adicional, si tomas una te damos otra noche adicional y generan algunas estrategias para aprovechar el riesgo, para sacar ventaja del riesgo. Esto aunado a lo que les comentaba en un inicio de la ISO 31000 y cómo el riesgo puede ser utilizado o visto de forma positiva, ¿cierto? El tema de los restaurantes se los comentaba ahorita con el comercio, con el e-commerce. Pues es básicamente cómo ahora las organizaciones, los restaurantes en este caso están afrontando el riesgo, como los que lograron mantenerse. Hoy en día toman unas medidas de bioseguridad, identifican unos horarios en los que ven que la gente igual le hizo falta salir y van y para evitar la conglomeración toman unas medidas, pero igual ofrecen un paquete diferente, unos productos, un menú diferente donde pretenden maximizar su utilidad y además atender al mayor número de clientes posibles. En esta diapositiva básicamente lo que vemos es cómo se sectorizó según la Corfi colombiana el riesgo en este mapa térmico. Entonces vemos la afectación por sectores de la economía y cómo algunos sectores de la economía han podido gestionar los riesgos y de algún modo sacar provecho y cómo otros sectores de la economía no lo han hecho. Cómo todo esto se amalgama ahora con el SAGRILAF. Entonces, como les venía hablando de una gestión de riesgos, acá podemos ver que en el nombre mismo del SAGRILAF está el Sistema de Administración General de Riesgos, ¿cierto? Entonces, es todo un sistema lo que estábamos viendo de cómo se gestiona un riesgo, pero ahora aplicado solamente a un tipo de riesgo, que en este caso es LAF, como lo mencionaba previamente también, todos los temas relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ¿cómo todo esto se conjuga y podemos gestionar los riesgos? Básicamente lo que nos pide la norma o las etapas por las cuales tiene que pasar el riesgo son la segmentación. ¿Qué es la segmentación? La segmentación es agrupar grupos homogéneos, pero con características individuales diferentes. ¿Cómo podemos ver esto? Entonces esto, por ejemplo, el cluster, que es una de las metodologías más aceptadas para la segmentación, ¿qué es? Es por grupos. Escoger un grupo de un sector, ya puede ser por región, como lo dice la norma, puede ser por producto, por canal de distribución, por lo que la empresa considere técnicamente que se puede adaptar mejor para la gestión de riesgos. Entonces se segmenta este grupo y vamos a ver cuáles son las desviaciones que se encuentran estadísticamente hablando dentro de estos grupos. Entonces, hay un promedio de ventas, hay un promedio de transacciones diarias y entonces se comienzan a identificar desviaciones que nos pueden generar señales de alerta posteriormente. ¿Qué hacemos también con esta etapa de identificación? La identificación no es más que mediante metodologías y resaltar cuáles son los riesgos que se pueden presentar para la consecución de los objetivos. Entonces, las áreas que están viendo, que están más expuestas al riesgo, lo que hacen es identificar los riesgos, compartirlos, debatirlos, y con la máxima identificación de riesgos que se tiene, entonces lo que hacen es comenzar a medirlos. ¿Cierto? Entonces medimos, ¿por qué? Por probabilidad y por impacto básicamente, y definimos una criticidad. ¿Qué tan probable es que se me materialice este riesgo? Y de llegar a materializarse, ¿cuál es el impacto que este generaría? La combinación de estos dos factores lo que nos da es su criticidad. Ustedes recordarán en los mapas térmicos cómo los riesgos más críticos se ubican en el sector rojo,
mientras que los riesgos con menos criticidad se ubican en una franja de color verde en algunos casos, que son riesgos que se pueden llegar inclusive ni siquiera a controlar, sino a aceptar, porque su materialización no impactaría de manera significativa la consecución de los objetivos, ¿cierto? Después de que medimos todo este tema, lo que hacemos es controlarlo. Y entonces controlamos el riesgo poniendo medidas que lo mitiguen, que tal vez lo transfieran o que puedan llegar a gestionar todo este riesgo para que nosotros tengamos un mayor control. Pasamos a lo que es la debida diligencia y la debida diligencia identificada. Que hablando en términos de LAF, son todas aquellas medidas que se implementan al interior de una organización para minimizar la probabilidad de ser usados como un vehículo para la financiación del terrorismo, ¿cierto? Y además de esto, existe una debida diligencia identificada que se usa básicamente cuando identificamos que el riesgo por su condición tiene un nivel de criticidad más alto. Entonces, si el riesgo es más alto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner unas medidas adicionales para gestionar estos riesgos. Entonces, la debida diligencia, vamos a dar unos ejemplos. La debida diligencia, por ejemplo, se refiere al conocimiento del cliente. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde opera? ¿En realidad esto es así? ¿Cómo lo podemos revisar o comprobar? ¿Cierto? Pero además, el sujeto con el que vamos a hacer esta operación, esta tercera parte, está ubicada en un sector de alto riesgo de financiación de terrorismo como en Marquetalia. Entonces, en Marquetalia, entonces pongamos un ejemplo, somos una empresa de oil and gas, de hidrocarburos, entonces esta empresa allí está ubicado el pozo y entonces sus operarios tienen de pronto que hacer o pagar algún tipo de peaje a grupos subversivos, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucede, ¿qué estamos haciendo? Estamos financiando el terrorismo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una debida diligencia intensificada, vemos cuáles son las condiciones del sector, si estas personas que operan allá, pues efectivamente de pronto tienen que hacer algunas cosas para poder continuar operando y decidimos si aceptamos, tratamos o qué hacemos con el riesgo. Bueno, básicamente esto es a lo que se refiere la debida diligencia y debida diligencia intensificada. Cómo podemos hacer diferentes escalas de control dependiendo del nivel de criticidad del riesgo, como les mencionaba antes, su probabilidad y su impacto conmutados. Esto ha sido todo. Yo le doy el paso a Ivonne Benítez y agradezco nuevamente su participación. Gracias, David. Bueno, en esta parte de la presentación queremos resaltar la importancia del oficial de cumplimiento. Y empezamos con esta imagen que habla por sí sola. El oficial de cumplimiento es la persona más importante dentro de la organización en lo que tiene que ver con la prevención de riesgo de lavado de activos y de fenómenos delictivos. Además que por estas condiciones, pues tiene que ser una persona que tenga una vocación de liderazgo para que tenga un reconocimiento ante la junta directiva y ante el máximo órgano social, que como lo mencionaba Claudia, pues son los organismos rectores de todo este sistema. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? Es una persona natural que está designada por la empresa obligada y es la persona responsable de la auditoría y verificación del cumplimiento de SAGRILAF. El oficial de cumplimiento, por las características que acabo de mencionar, debe ser una persona con un cargo jerárquico más o menos de segundo nivel dentro de la organización, es decir, que tiene que tener poder de decisión y adicionalmente una comunicación directa con el máximo órgano social de la compañía. Ya esto tiene un fundamento y es que el oficial de cumplimiento utiliza su criterio y conocimiento en el manejo de la información confidencial para realizar los reportes ante la UIAF. ¿Por qué hablo de criterio? Porque en cabeza del oficial de cumplimiento está
oponerse a alguna operación que de pronto genere un buen beneficio económico para la organización, pero resulta que no está tan clara la persona que está detrás de esa operación y hay de alguna manera una sospecha de que puede ser una persona que esté al margen de la ley. En resumidas cuentas, la capacidad del oficial de cumplimiento es que toma decisiones frente a la gestión de riesgo de la organización y que tiene una comunicación directa y depende de la junta directiva o del máximo órgano social en los casos de las compañías que no tienen pues una junta directiva funcionando. ¿Cuáles son los perfiles y competencias que uno establece la norma y adicionalmente que nosotros también recomendamos se tengan en cuenta para perfilar la persona que va a hacer este rol dentro de la organización? Primero, para ser oficial de cumplimiento, la norma no exige o no hay una exigencia normativa de una profesión específica. Solamente se menciona que debe tener un título profesional. Ahora, lo que nosotros hemos visto de profesiones que ejercen este rol son ingenieros industriales, abogados o profesionales con una formación financiera o económica. Estamos hablando de economistas, estamos hablando de contadores o de administradores. Pero más que la profesión, realmente lo que debe pesar para poder elegir quién es el oficial de cumplimiento es que esta persona tenga una experiencia relacionada con la administración de riesgo organizacional. Lo que establecía la norma en su momento es que esta persona debe acreditar una experiencia mínima de 6 meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de SAGRILAF. Sin embargo, pues hacer el SAGRILAF una normatividad relativamente nueva, pues exigirle a las organizaciones que tuvieran una persona con esta experiencia, pues era un poco complejo porque realmente es una norma nueva con unos elementos nuevos. Entonces, a través de la circular que salió esta semana, que nos mencionó Claudia al principio de la presentación, realmente se modificó esta exigencia y se estableció que es una persona que debe tener conocimientos suficientes en la administración de riesgos. Adicional a estos temas que acabo de mencionar, también la circular exige que el oficial de cumplimiento acredite conocimientos técnicos en materia de administración de riesgos. Esto puede ser a través de una especialización, de un curso, de un seminario o de un diplomado. Digamos que es bastante amplio el espectro de los diferentes cursos a los que se pueden acceder. Ahora, el oficial de cumplimiento debe tener unas competencias. Estas competencias no están establecidas en la normatividad, pero son competencias que nosotros recomendamos se tengan en cuenta en el momento en que ustedes vayan a elegir quién va a realizar esta labor dentro de su organización. Lo primero, tener la habilidad en el manejo de asuntos confidenciales o información sensible. Aquí resaltamos que la información que se detecte para ser reportada, pues es considerada información de inteligencia, por lo cual su reserva es de suma importancia para la organización y para las autoridades. Y también se puede recalcar que el oficial de cumplimiento debe ser una persona completamente comprometida con la organización en la prevención del lavado de activos y financiación de terrorismo y actos de corrupción. Esto lo debe tener en su ADN. Otra competencia que es importante se tenga en cuenta es que el oficial de cumplimiento debe contar con una comunicación asertiva, porque tiene interacción de alguna manera con todos los funcionarios al interior de la organización. Y en cabeza del oficial de cumplimiento está que encamine la organización y sus funcionarios en el pensamiento de una buena cultura organizacional con unas buenas prácticas de gobierno corporativo. Claramente el oficial de cumplimiento debe actuar de manera honesta y transparente, debe rechazar cualquier conducta legal o fraudulenta frente a cualquier operación comercial de la compañía, como lo mencioné hace algún momento. Y para finalizar, pues aparte de ejercer el liderazgo dentro de la organización en estos temas del sistema SAGRILAF, pues el oficial de cumplimiento debe ser un funcionario modelo de los principios y valores éticos establecidos por la organización. Estos son los elementos básicos o más importantes que resaltamos de la circular. Sin embargo, si ustedes quieren profundizar en qué otros perfiles o aspectos más bien a tener en cuenta
Para elegir el oficial de cumplimiento, pues esos están tanto en la circular de diciembre del 2020 y se complementan con la circular externa que salió esta semana respecto pues a todas estas competencias del oficial de cumplimiento. Hay un capítulo de inhabilidades dentro de las circulares que acabo de mencionar. Lo primero es que el oficial de cumplimiento no puede pertenecer a la administración o a los órganos sociales. ¿Esto qué significa? El oficial de cumplimiento no puede ser el gerente de la compañía, no puede ser el representante legal, no puede ser un miembro de junta directiva. Tampoco puede pertenecer al equipo de auditoría. Entonces hay varias organizaciones que tienen dentro de su estructura organizacional áreas de auditoría interna. Entonces, el oficial de cumplimiento no puede ser una persona que lidere esta área, y esto tiene un fundamento, y es que las áreas de auditoría interna tienen una función dentro de las empresas y es estar haciendo rutinas de controles de sistemas y de procedimientos. Al hacer rutinas de controles y de procedimientos sobre el sistema de SAGRILAF, un área de auditoría interna pues estaría siendo juez y parte. Por eso es que la norma genera esta inhabilidad a estas áreas de auditoría interna dentro de las organizaciones. También menciona que tampoco puede ser oficial de cumplimiento, la normatividad lo menciona en cuanto a entes de auditoría externa. Digamos que precisaba muy rápidamente la primera circular sobre las personas que ejercen como revisores fiscales, y en esta circular que salió esta semana aclara de manera precisa y prohíbe de manera precisa que un revisor fiscal pueda fungir como oficial de cumplimiento, ya sea a través de una persona natural o de una firma que ejerza la función de revisor fiscal. No puede tampoco un oficial de cumplimiento tener más de 10 empresas o estar obligado más bien en más de 10 empresas obligadas a tener esta normatividad. Y esto claramente tiene una razón, y es que, como lo he venido explicando desde que inicié la presentación, el oficial de cumplimiento tiene una responsabilidad importante. Si yo como oficial de cumplimiento tengo 20, 30, 40 empresas en las que estoy nombrada como oficial de cumplimiento, pues claramente el tiempo y la responsabilidad que tengo que tener sobre esas labores pues no va a ser adecuada para el rol que se tiene que ejercer. Un tema bien importante que menciona la circular que salió esa semana, que no estaba en la circular inicial, es que la empresa obligada debe tener en cuenta los conflictos de intereses de la persona a la que se designe oficial de cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? O sea, estos elementos que acabo de mencionar son los que establece la norma de manera general, pero pues hay un juicio profesional y un criterio de los órganos de administración para decidir a quién sí y a quién no puede delegarle esta función. En los diferentes procesos en los que hemos participado, los gerentes administrativos y financieros nos hacen de manera recurrente esta pregunta. Yo como gerente administrativo y financiero, ¿puedo ejercer como oficial de cumplimiento? Fíjense que la norma no lo prohíbe, pero sí hay que tener en cuenta qué conflicto de intereses puede tener el gerente administrativo y financiero dentro de las organizaciones para hacer este rol de oficial de cumplimiento. Si de pronto dentro de mi rol tengo dentro de mi esquema salarial variable que puedo ganar una bonificación por el cumplimiento de un margen o de una utilidad bruta, pues va a pasar a un segundo plano el tema del sistema de control de riesgos y me va a pesar posiblemente que yo presione de alguna manera el área comercial para que se generen más ventas, y entonces no estoy teniendo tan en cuenta todo el sistema de SAGRILAF, y esto claramente puede ser un conflicto de intereses. Entonces aquí el mensaje, así la norma no deje de manera expresa o tácita quién sí, quién puede ser, aparte de los elementos que ya mencioné, sí hay que hacer una revisión del conflicto de intereses que pueden tener diferentes funcionarios dentro de la organización. En esta parte de la presentación tratamos de resumirles de manera puntual o de manera principal cuáles son esas otras consideraciones que se deben de tener en cuenta en el momento en que ustedes vayan a nombrar el oficial de cumplimiento.
Lo primero, y aquí reitero lo que mencionó Claudia al inicio de la presentación, es que la designación del oficial de cumplimiento está a cargo de la junta directiva. Si dentro de sus compañías no existe este ente, no existe la junta directiva funcionando, el representante legal propone ante el máximo órgano social, estamos hablando de accionistas y socios, quién podría ser el oficial de cumplimiento. Fíjense que no es que el representante legal elija al oficial de cumplimiento, simplemente hace una propuesta a la asamblea o a la junta de socios de quién podría ser. Y la responsabilidad de designar ese oficial de cumplimiento, pues es de la asamblea de accionistas o de la junta de socios. La compañía, eso es una pregunta que nos hacen de manera frecuente, si las compañías están obligadas a nombrar un oficial de cumplimiento suplente. La respuesta es no. La norma lo que dejó dentro de sus elementos es que la compañía debe evaluar la designación de un oficial de cumplimiento suplente, es decir, cada compañía debe hacer un análisis al interior de su organización y evaluar si es necesario dentro del funcionamiento de la organización, si es para ustedes viable nombrar o no un oficial de cumplimiento, pero no es obligatorio. La empresa obligada debe certificar que el oficial de cumplimiento cumple con los elementos exigidos que ya hemos desarrollado a lo largo de la presentación, y esta certificación se debe informar por escrito a la Superintendencia de Sociedades dentro de los 15 días hábiles siguientes al nombramiento del oficial de cumplimiento. Aquí, dentro de los elementos que hay que reportar, recordemos lo que nos mencionaba Claudia, y es que el nombre del oficial del cumplimiento, el número de identificación, el correo electrónico y el número telefónico. Adicionalmente a esta certificación, con el contenido que acabo de mencionar, también se debe remitir a la Superintendencia de Sociedades la hoja de vida del oficial de cumplimiento, precisamente para que validen que tenga pues esta experiencia principalmente en temas de administración de riesgos. Una copia que cuenta del registro de que el oficial de cumplimiento está inscrito ante el CIREL. El CIREL es el sistema de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero que todos conocemos como UIAF, y una copia del extracto del acta donde quedó pues nombrado el oficial de cumplimiento. Estos elementos que tengo aquí resaltados en letra roja son elementos que quedaron modificados con la última circular que salió. Y hay un elemento bien importante y es el caso de las sucursales de sociedades extranjeras. Pues en Colombia hay muchas sucursales de sociedades extranjeras que muy seguramente van a quedar obligadas a la implementación de este sistema, y la circular aclara que el nombramiento del oficial de cumplimiento en estas sucursales de oficiales extranjeras está a cargo del máximo órgano social competente, pero de la casa matriz. Es decir, si aquí en la sucursal tiene un representante legal o un gerente, no tiene dentro del contexto de esta circular, esta figura de gerente o representante legal, las facultades para nombrar el oficial de cumplimiento. Este debe ser nombrado desde el máximo órgano social de su casa matriz. Y por último, el oficial de cumplimiento debe estar domiciliado en Colombia, ¿sí? Hay también varias empresas en nuestro país que son multinacionales o que tienen otras compañías, filiales, subsidiarias en otros países, y que estas multinacionales o compañías muy grandes pues tienen gobiernos corporativos que son transversales, por ejemplo, a nivel Latinoamérica. Y dentro de esos gobiernos corporativos existe la figura de oficial de cumplimiento. Entonces, si esa figura está en Chile, está en Brasil, está en Argentina, pues esa persona no puede fungir como oficial de cumplimiento para la compañía que queda en Colombia, porque una de las exigencias que hace la norma es que esté domiciliado en nuestro país. En cuanto a las funciones mínimas del oficial de cumplimiento, aquí resaltamos la palabra mínimas básicamente porque son las funciones que están establecidas en la circular. Sin embargo, la administración de la compañía en su criterio puede ponerle funciones adicionales al oficial de cumplimiento si ven que esas funciones de alguna manera ayudan a prevenir cualquier fenómeno delictivo dentro de la organización. Entonces aquí
vamos a resaltar las funciones mínimas establecidas de manera principal por la circular, pero vuelvo y reitero que estas funciones también estarán supeditadas a lo que necesite la organización. Antes de entrar como a detallar de manera importante cuáles son esos capítulos y esas funciones, en nuestro criterio las más importantes, queremos resaltar que el oficial de cumplimiento, al igual que los auditores externos, al igual que los auditores internos, revisores fiscales, representantes legales, miembros de juntas directivas, tienen una serie de riesgos inherentes a la función que desempeñan. Y con esta claridad queremos resaltar la responsabilidad administrativa y penal que puede tener una persona que desempeñe esta labor y que no haga de manera adecuada sus funciones. Entonces, hablando de cuáles son esas funciones, pues lo primero que hay que resaltar es que el oficial de cumplimiento debe tener una participación activa en los procedimientos de diseño, dirección, implementación, auditoría y monitoreo de SAGRILAF. Esa de alguna manera es una de sus funciones principales, pero también debe realizar más bien unas actividades en el capítulo de aseguramiento, que básicamente cuando hablamos de aseguramiento, como su nombre lo indica, es que este funcionario se asegure de que el sistema esté funcionando de manera adecuada. Y aquí resaltamos dos actividades principales. La primera, debe velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del sistema de SAGRILAF. Y adicionalmente, debe estar muy pendiente de los informes que puedan presentar los órganos de auditoría interna o los órganos de auditoría externa, como la revisoría fiscal. Con esas oportunidades de mejora sobre el sistema, pues el oficial de cumplimiento debe validar y estar pendiente que se estructure un plan para mejorar los diferentes elementos que salieron producto de una auditoría. En cuanto a reportes, el oficial de cumplimiento mínimo una vez al año debe presentar un informe a la junta directiva o al máximo órgano social, en el caso, pues son los casos que les aplica a cada una de sus organizaciones. Y adicionalmente es la persona que se encarga de certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento del sistema en caso de ser requerido. Entonces, si la Superintendencia les llega una comunicación a sus compañías diciéndole que necesitan que por favor se certifique que el sistema está funcionando de manera adecuada o que ya se hizo toda la documentación del sistema, quien está obligado en primera instancia a responder esa comunicación es el oficial de cumplimiento. Y claramente, pues uno de los temas más importantes es que en cabeza del oficial de cumplimiento hay que hacer el reporte de cualquier operación sospechosa a la UIAF, en el caso pues que se identifique. Y esto pues como consecuencia, o más bien teniendo en cuenta el elemento que dentro de los requisitos para ser oficial de cumplimiento, pues es que esté esta persona inscrita en el CIREL. ¿Qué otras obligaciones tiene el oficial de cumplimiento? En todos los temas relacionados con el monitoreo, que es validar que efectivamente esté funcionando de manera adecuada el sistema, pues debe estar promoviendo la adopción de correctivos y actualizaciones del SAGRILAF. Es decir, estas normas por lo general, 2 años van teniendo una evolución por la entidad de vigilancia y control, va sacando nuevas versiones, va incluyendo nuevos elementos y eso también pues claramente tiene que ver con los riesgos a los que se ve enfrentado el país. Entonces, cada vez que se haga una actualización de esta normatividad, el oficial de cumplimiento es la persona encargada al interior de la organización de actualizar el sistema y de socializar y ajustar los procedimientos que se vean afectados por la actualización del sistema. También tiene como obligación verificar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada en los términos que nos acaba de mencionar David. Y por último, pues estar haciendo una revisión constante de la evaluación del riesgo a través de esta matriz de riesgo que vimos en el capítulo anterior, de estar validando que efectivamente todos los riesgos a medida que su compañía o que la compañía va evolucionando, pues se vayan teniendo en cuenta cómo se identifican y administran estos riesgos. Y por último, pues en otras obligaciones, el oficial de cumplimiento es el que se encarga de coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación. Uno de los elementos que nos mencionaba Claudio al inicio de la presentación es la capacitación del sistema.
Para que esto se vuelva un tema cultural dentro de las organizaciones, pues claramente debemos de tener todos nuestros funcionarios o todos los funcionarios que participan en los diferentes procesos capacitados. Y por último, pues velar por el adecuado archivo de los soportes documentales. Entonces aquí, puede que esto suene un poco banal, pero pues estos archivos son la evidencia de que efectivamente está funcionando un sistema dentro de la organización. Entonces, si estamos haciendo una debida diligencia, pues es validar qué fue lo que se le estudió a ese cliente, a ese proveedor o a ese tercero, y pues debe haber una documentación del sistema de estas validaciones. Hasta aquí los temas relacionados con la implementación de SagriLab. Vuelvo y repito, este capítulo lo quisimos estructurar para que realmente se sensibilice a las organizaciones que no cualquier persona puede ejercer este rol de oficial de cumplimiento. No es la persona entonces que tenga más tiempo dentro de la organización o de pronto que no esté muy ocupada, sino tiene una responsabilidad administrativa y penal el ejercer este rol de oficial de cumplimiento. Régimen de medidas mínimas. Este es un tema adicional que está en el contexto de la circular del año pasado, pero quiero aquí hacer claridad en que no es la implementación de un sistema como SagriLab. Simple y llanamente, dentro del contexto de la Superintendencia de Sociedades, se identificó que para algunos sectores que ya vamos a ver a continuación, es necesario que se estructure un régimen de medidas mínimas que vamos a ver a continuación. ¿Qué es ese régimen? ¿Quiénes están obligados y cuáles son estos elementos que deben implementar en sus organizaciones? Entonces, en primera instancia, los sectores que están obligados al régimen de medidas mínimas, que es otro régimen, vuelvo y repito, completamente diferente al SagriLab, son los agentes inmobiliarios, las empresas de comercialización de metales y piedras preciosas, las compañías de servicios jurídicos y las compañías de servicios contables. Entonces, para los numerales 1 y 2, estamos hablando de agentes inmobiliarios y empresas de comercialización de metales y piedras preciosas, pues debe haber una condición, y es que estas funciones que se desarrollan alrededor de estos sectores se realicen de manera habitual a la operatividad de la compañía. Es decir, si yo soy una empresa constructora y de vez en cuando hago actividades relacionadas como agente inmobiliario, pues no me aplicaría este régimen porque no es mi actividad habitual. Para las empresas del numeral 3 y 4, pues son empresas que se dedican a prestar servicios jurídicos o servicios contables y que esta actividad es la que me genera mayor ingreso para mi organización. Entonces, si sus compañías están dentro de estos 4 sectores, están cumpliendo en un primer elemento relacionado con la implementación de este régimen de medidas mínimas. ¿Qué tengo que analizar de manera adicional? Pues el cumplimiento en los topes en ingresos y en activos. Entonces, para estos sectores, las compañías que a 31 de diciembre del año 2020, en este caso, cumplan con las condiciones de ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos, estamos hablando más o menos de 2.700 millones de pesos, o activos superiores a 5.000 salarios mínimos, el equivalente en pesos son más o menos 4.500 millones de pesos. Si cumplo con estas condiciones en ingresos o en activos, estoy obligado al régimen de medidas mínimas, ¿sí? Si soy una empresa que de alguna manera maneja unos rangos de ingresos y activos en estos montos que acabo de mencionar. Entonces, cumplo con el sector, cumplo con el tope de ingresos y de activos, estoy obligada al régimen de medidas mínimas. Claramente este régimen no aplica para las empresas que están obligadas a SagriLab porque allá hay unos topes y unas características especiales que ya hemos venido desarrollando dentro de la presentación. ¿Cuáles son estos elementos que se tienen que tener en cuenta en este régimen de medidas mínimas? Primero, que el enfoque también, como lo hemos hablado en varias oportunidades, tiene que ser la administración de riesgo. Desde ahí partimos. Pero aquí hay unas características diferenciales y es
En estas empresas no es obligatorio, claramente pues si la compañía quiere tener un oficial de cumplimiento lo puede hacer, pero no es obligatorio. Aquí el responsable de este sistema, de la implementación y que este sistema realmente opere es el representante legal. El representante legal es la persona encargada y responsable de supervisar y verificar el régimen. Este sistema claramente también se tiene que divulgar, entonces se deben de instruir a través de cualquier medio de comunicación al interior de la organización, tanto a empleados como asociados, sobre cómo la compañía está administrando los riesgos de prevención en lavado de activos y cuáles son esas medidas que la empresa adoptó para prevenir y poder mitigar este tipo de riesgos. Otro capítulo que se debe tener en cuenta en el momento de implementar este sistema es la identificación de la contraparte. Casi que en este capítulo es que se centra la parte más importante del sistema. ¿Qué es esta identificación de la contraparte? Básicamente es cómo la compañía está autogestionando y controlando el riesgo de fenómenos delictivos, entre las cuales se encuentra especialmente la de analizar toda persona natural o jurídica con la que la empresa sostenga vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos. Y aquí estamos hablando desde los socios, los empleados, los clientes, los proveedores y los contratistas. Es estudiar con quién estoy haciendo una operación. Como todo sistema, pues debe haber un registro del funcionamiento del mismo. La compañía debe disponer de soportes documentales de la ejecución y de la implementación del sistema. Y en cabeza del representante legal es que queda reportar a la UIAF y también a la Fiscalía General de la Nación, pues si encuentra de alguna manera alguna operación sospechosa con una contraparte vinculada que claramente dentro de sus obligaciones debe reportar. Este sistema también tenía una fecha de vencimiento en la primera circular del 31 de mayo, con la circular que salió esta semana, se amplió el plazo para las compañías hasta el 31 de agosto. Esto de alguna manera es un periodo transitorio. La circular que salió esta semana menciona que regularizando este periodo, esta ampliación del plazo, si alguna compañía queda obligada, por ejemplo, no en el 2020, pero sí con sus topes quedó obligada para el 2021, la fecha de reporte o la fecha de implementación de este sistema es el 31 de mayo. Aquí están ampliando los plazos, por lo que ya contextualizamos esta mañana. Bueno, ya para finalizar queremos compartir con ustedes varias recomendaciones para que acierten en el proceso de implementación y control del sistema SagriLab. Lo primero por resaltar es que aborden esta implementación como un proyecto, ¿sí? Como todo proyecto, pues se necesita identificar unas fases y unos pasos. La primera fase es la fase de planeación, en el que realmente se estructura y se validen cuáles son los objetivos de la organización para la implementación de este sistema y cuál es su alcance. Que haya un cronograma claro con el qué, el cuándo y quién es el responsable de ejecutar cada una de las actividades que hacen parte de este sistema. Y que adicionalmente se haga la identificación de recursos, porque se van a necesitar recursos para la implementación de este sistema, ya sean recursos a nivel de funcionarios o recursos monetarios, por ejemplo, para la contratación de una consultoría. Dentro de las fases de planeación también están la fase de seguimiento al avance de ejecución del proyecto. Entonces, que se haga de manera periódica seguimiento a los hitos, a las tareas y a los entregables. Y finalmente que se haga un análisis de resultados y un cierre del proyecto cuando yo ya tengo por lo menos toda la documentación estructurada. Lo segundo es identifique muy bien los riesgos de su organización. Casi que toda la estrategia de este sistema se centra en la administración del riesgo. Si los riesgos ustedes los tienen bien identificados, bien analizados y gestionados de manera adecuada, están asegurando en un porcentaje importante el éxito de este proyecto. No olviden
presentar el plan ante el máximo órgano social. Esto es un requisito del ente regulador. Este plan debe estar avalado por la junta directiva, por la asamblea de accionistas, y si no existe esta aprobación, el plan no va a tener ninguna validez ante los organismos de vigilancia y control. Aproveche esta obligación también para generar una cultura de riesgo de su organización, que todos sus funcionarios, que todos sus directivos estén respirando una cultura de riesgo para que también les ayuden a controlar la prevención más bien de estos fenómenos delictivos. Un tema bien importante es dimensionen la importancia del oficial de cumplimiento. Aquí el mensaje, más que cumplir el mandato de tener esta función dentro de su organización, insisto, debe ser un administrador del riesgo. Y para ello debe entender la lógica del funcionamiento de los procedimientos organizacionales, la habilidad de la interpretación de la norma, la inmediatez de la noticia, de estar muy pendiente de las noticias, de estar muy pendiente de lo que está sucediendo en el sector, de lo que está sucediendo con otras compañías, y claramente de tener también desarrollado el olfato investigador. Y por último, la pregunta que deben hacerse cada uno de ustedes, producto de esta charla, es si ustedes dentro de sus organizaciones tienen profesionales idóneos y con la experiencia suficiente para que les ayuden a estructurar este sistema y también para que este sistema siga su funcionamiento dentro de la organización. Si la respuesta es no, nuestra recomendación es que busquen un acompañamiento de firmas especialistas para que les ayuden a estructurar este sistema de manera inicial en su organización, y si ustedes lo consideran, también para que los acompañen en esta labor tan importante como lo es el oficial de cumplimiento. Bueno, cerramos entonces esta charla. Quiero cerrar más bien esta charla con una idea, y es que se requiere que los empresarios tomen conciencia de los riesgos a los cuales están expuestos sus organizaciones y tomen las medidas de prevención necesarias. Y aquí no solamente estamos hablando de un tema relacionado con lavado de activos. Todo este fenómeno de la pandemia creo que nos dejó una lección aprendida, es que en muchas de nuestras organizaciones que se vieron afectadas con la materialización de riesgos que ni siquiera nosotros pues teníamos identificados. Este tema de control de riesgos, mucho más que el cumplimiento de un sistema o el cumplimiento de un mandato, es un valor agregado del conocimiento de la organización y cómo ustedes identifican, administran y de alguna manera monitorean y mitigan los riesgos a los que están enfrentados su organización. Nuevamente les agradecemos su asistencia. Por favor, no olviden diligenciar nuestra encuesta y que tengan un resto de día muy productivo. Muchas gracias.